Y que nosotros nos preguntamos qué es la violencia o maltrato. Bueno, es cuando una persona, tenemos acá un individuo, usa su fuerza o poder para conseguir algo. Y esa acción daña a alguien, daña a una o más personas. Eso es violencia o maltrato. Pensemos un poco en otros aspectos. En la etimología, violentus es el término que se daba a las personas furiosas, ¿no? A las personas, vamos a poner por acá, las personas furiosas o impetuosas. El término violare, porque no sería violare, sería violare, es para las personas que son maltratadoras o que maltratan. No, las personas que son maltratadoras. La violentía son las cosas que causan un sufrimiento, por ejemplo, el frío del invierno o el ardor del sol. Y vis vendría a ser el eczema que da origen a todo esto. Que antes de que estas palabras existan, vis era la palabra que representaba todo lo que era sufrimiento, maltrato o lo que era algo impetuoso, una persona muy poderosa. Volvamos a pensar otra vez. ¿Por qué la violencia es un problema? Bueno, más allá de que afecta a una persona por su propio concepto, la violencia no solamente se da física o verbalmente o solamente a una persona. La violencia se puede dar en grandes masas. Y se lo voy a explicar en el próximo gráfico cómo es esto. Según Johann Galtung, hay un triángulo que se divide en dos y se divide en las violencias visibles y las invisibles. Yo digo violencias porque, aunque ustedes vean violencia aquí en cada uno conforma varias violencias. Primero, las violencias visibles. Las violencias visibles o las violencias directas, o sea, violencias directas son aquellas que se puede ver, uno puede parar y se puede evitar. En cambio, las violencias invisibles son aquellas que son muy difíciles de ver y a la vez también son muy difíciles de parar. Es más, hasta creo imposibles de parar. Por ejemplo, violencia cultural es aquella violencia que ya está en la idiosincrasia de un pueblo o país. O sea, por ejemplo, si en un país como Sudáfrica antes no se aceptaban las personas negras, eso ya estaba en la idiosincrasia de ese país. Eso era una violencia cultural en ese momento. La violencia estructural es diferente. Es una violencia, debería ser indirecta. Es indirecta porque es una violencia que se da por reacción en cadena. Por ejemplo, si yo soy despedido en la mañana, al llegar a mi casa le grito a mi mujer le grita a mis hijos le gritan a sus compañeros le gritan a sus mamás le gritan. Ese va en cadena porque esa violencia se origina desde un punto que no es tan directo. Por eso este es invisible y es casi imposible de parar. Violencia económica. Vamos a hablar de 4 violencias que son más o menos importantes para que sepas. Primero, la violencia económica. La violencia económica es aquella que se da cuando el maltratador o el que te violenta es una persona que te afecta en los egresos económicos o te apresiona de tus bienes económicos. Por ejemplo, vamos a hablar de los niveles, poquito a poquito. Un ladrón es un maltratador económico porque y mayormente cuando él roba dinero, porque cuando roba dinero él te está privando de tus bienes económicos. Otro ejemplo vendría a ser tu jefe cuando tú te esfuerzas mucho o tienes una gran labor, un trabajo muy dificultoso y te paga un muy mísero sueldo. Debe también ser una violencia económica porque él también te está privando de algo que tú mereces, que sería un buen sueldo, pero no te lo está dando. Por ejemplo, otro ejemplo sería cuando tú tienes un compañero de trabajo. Vamos a hablar que Marcos y Federico son compañeros. Marcos está en el mismo lugar que Federico, en el mismo lugar de trabajo,
hace las mismas funciones que Federico. Es más, tiene el mismo cargo, pero por una razón a Federico le pagan más que a Marco. Entonces a Marco le están cometiendo una violencia económica, porque le están privando de algo de que a él le merece. Siguiente, la violencia laboral. Bueno, violencia laboral es aquella violencia de cualquier tipo, física, verbal, psicológica, que se da en el espacio laboral o en el trabajo, como le quieran decir. Se puede de diferentes maneras. En el caso de los hombres puede ser con la sobrecarga de trabajo, las horas extras sin pagar, o también, como había dicho en el caso anterior, el miserio sueldo también es un maltrato laboral porque se da en el trabajo. En el caso de las mujeres, mayormente se da el acoso. La violencia sexual. Pensando un poco, ¿cómo sé que soy víctima de una violencia sexual? La violencia sexual se manifiesta con actos agresivos que mediante el uso de la fuerza física, psíquica o moral reducen a una persona a condiciones de inferioridad para imponer una conducta sexual en contra de su voluntad. Este es el acto que busca fundamentalmente someter el cuerpo y la voluntad de las personas a la fuerza, pues este caso de violencia sexual se puede dar en sexos contrarios o del mismo sexo, como es en el caso de la homosexualidad. Violencia familiar. Pensando un poco acerca del tema, ¿puede haber violencia dentro de una familia? Violencia familiar o violencia doméstica es un concepto utilizado para referirse a la violencia ejercida en el terreno de la convivencia familiar o asimilada por parte de uno de los miembros contra otro. Comprende todo aquello acto violento desde el empleo de la fuerza física hasta el hostigamiento, el acoso, a las intimidaciones que se produce en el seno de un hogar. La violencia familiar se puede dar de mujer a hombre, en el caso que es el esposo a la esposa, o también en contrario, la esposa al esposo, o también los padres a los hijos. Si tú eres víctima de violencia, no te quedes callado. Habla antes que sea tarde o encuentres la muerte en personas que menos lo pensabas. No seas violento y no dejes que te violenten.